Después de haber manejado 2 horas de Holbox, llegamos a uno de los epicentros turísticos de toda la Riviera Maya. Estamos en Playa del Carmen. Nos vamos a hospedar 3 noches en el Hotel 52. Lleva su nombre porque se encuentra ubicado en la calle 52. Exactamente, sí. Es un poco lejos del centro como para ir caminando. Si tienen auto es una buena opción, tiene parking. Sí, aunque no muchas veces tiene disponibilidad. Exactamente. Estos son muchos pisos, es como un pulmón en el centro. A nosotros nos tocó un cuarto en planta baja. Para ir a desayunar tenés que ir al 5.º piso en la terraza, que es espectacular. Tiene unas vistas buenísimas. Sí, con vista al mar. De un lado se sirve el desayuno, del otro tenés pileta. Nosotros no somos tanto de la pileta, preferimos más recorrer la ciudad o ir a la playa. Pero bueno, si te gusta la pileta y tener buenas vistas, está muy bien puesto. Eso sí, hay habitaciones que tienen el desayuno incluido y hay otras que no. En el caso que no esté incluido, el desayuno aproximado para 2 personas serán 300 pesos mexicanos y la verdad que están muy buenos los desayunos. Sí. Yo me pedí hotcakes, hay un avocado toast que la rompe también. Súper recomendable. Y hoy Martu se pidió uno Que se llamaba Croquette Madame. muy bueno. Después incluye wifi, acá no engancha muy bien. Las 3 noches rondan alrededor de $40 la noche para 2 personas. Así que bastante bien. Acá en Playa del Carmen hay miles de parques para poder concurrir. A 20 minutos por la 307 se puede llegar a diversos parques como ser Xcaret, Explore, Xel-Há. Hay varios de esos parques que pertenecen a la empresa de Xcaret, que incluso también tiene un hotel, el cual si vos te hospedás en ese hotel puedes concurrir a cualquiera de los parques. Bueno, acá también en Playa del Carmen, a media hora se encuentra Cumal. Sí, es una playa hermosa para poder ver avistamiento de tortugas marinas. Exactamente, hay mucho desove de las tortugas. Hoy, antes era pública, pero dicen que ahora es todo pago. Hay que pagar un recorrido alrededor de los corales. Acá en Playa del Carmen lo vamos a aprovechar para descansar un poquito. Elegimos uno de los parques para hacer, el que a nuestra consideración es indispensable si venís para estos pagos, y que es Xcaret. Nos encantó la idea de mezclar lo acuático con los shows diurnos y nocturnos. Sí, consideramos que es el mejor parque para ir y si tenés que elegir uno, iríamos a ese. Íbamos a ir al Explore, que es un poquito más aventurero, te tirás con tirolesas, manejás como autos tipo anfibios. Nosotros vamos a hacer un día de parque, un día vamos a recorrer todo Playa del Carmen, que es hoy. Vamos a darle un vistazo a un infaltable. Vamos a caminar por la 5ª Avenida, que es el lugar para estar en Playa del Carmen. Es la principal peatonal turística de todo Playa del Carmen. Exactamente, abarca muchísimas cuadras y hay muchas tiendas a lo largo de toda la 5ª Avenida. Y bueno, también desemboca en una de las plazas principales de la ciudad, que es el Parque de los Fundadores. Así que bueno, ahora vamos a ir a dar una vuelta y a recorrer un poquito de esta hermosa ciudad. Si vienen en auto a Playa del Carmen, tengan en cuenta que acá en el centro se utiliza parquímetros. Hay que dejar el auto con un papelito que se retira. Hay un parquímetro por cuadra, así que clave sacar el boleto, si no hay multas de hasta 600 pesos más o menos. Así que bueno, acá tenemos el parquímetro cerquita del auto, siempre hay uno por cuadra y vamos a sacar nuestro ticket. La tarifa es de 2 cada 12 minutos, siendo 6 horas máximo. Este papelito hay que dejarlo acá para que lo puedan ver. Bueno, acá Martu con barbijo nuevo. Están buenísimos los que compró. Excelente souvenir. Sí, acá hay varias avenidas. Tenés CTM, Constituyentes y después Benito Juárez, que termina en la plaza principal, que es el Parque de los Fundadores. Ese es el corazón de Playa del Carmen y
ahí está la Quinta Avenida. La Quinta Avenida es la calle principal y peatonal para circular por Playa del Carmen tranquilo. Va desde el Parque de los Fundadores y es extensa, así que está llena de locales de gastronomía y para comprar desde souvenirs como este a locales un poco más de marcas. Tal cual. Así que ese es la gran salida, el gran paseo, y ahí adornado con el Parque de los Fundadores, queda genial. Vamos a dar una vuelta y vamos a recorrer un poquito. Realizar compras, recuerden que en época de pandemia uno no se puede probar la ropa, pero van a tener tiempo de cambiarla por un mes y los locales en este momento están abiertos hasta las 10 de la noche. Les tiraron hasta 45 días lo del cambio, así que si van a realizar compras, asegúrense de tener días después en Playa del Carmen para poder realizar los cambios. Mirá, gorda, parecen de verdad. Ojo, no, son estatuas. Hola, amiga. No se espante. Venimos a comer comida mexicana en Las Camelias. Acá Martu se pidió unos espaguetis con camarones. Ya los llené de queso. Con un mojito. Y bueno, yo en esta ocasión voy otro plato típico de México, que es pollo en mole. Recién nos explicó el mozo, es una salsa hecha con plátano o guacamole, tiene varios chiles, semillas y se rebaja en chocolate. Acá tiene unos frijoles para agregarle y esto se come con tapas de maíz. Así que bueno, vamos a probar qué tal. Va de todo, un poquito de esto, un poquito de aquello. No puede faltar nada. Todo lo que va en el plato tiene que ir al buche. Así que vamos a ver qué tal. ¡Qué ricura! Está buena la mezcla, está bien. Acá en Playa del Carmen no hay muchos puestos de tacos, hay más que nada restaurantes, pero el puesto que le puede faltar es el de las marquesitas, otro clásico de la comida mexicana. Gracias. Que la vaya bien. Gracias. Acá tenemos la marquesita. Es como una masa rara, parece como un cucurucho delgado. No sabría cómo decirle. Sí, como una crepa, pero más. Es como una rígida. crepa, pero más dura, sí. Le pedimos con Nutella y con banana. También se le puede poner queso. Nutella con queso, sí, totalmente Para raro. nosotros algo súper distinto, ¿no? Tal cual, pero lo pedían mucho. Así que bueno, vamos a pasar a la degustación. Acá, sin pelo. En realidad ya lo probamos, pero vamos a hacerlo. Llegamos a la plaza Los Fundadores y tienen que acá guiarse por los tambores e ir al show de mayas.
por el que se van a dejar seguir, pero me tienen que decir el nombre. Es una flautita maya, que eso nos indica que se viene el show de los Papantla. Hoy vamos a conocer el parque más visitado de la Riviera Maya. Hoy nos vamos a Xcaret. Llegás al final del parque donde está el acantilado con unas piletas naturales. Si la marea está alta, claramente no puedes meterte, pero sí, como hoy, sí. La verdad que la danza prehispánica está excelente. Te hacen sentir que estás en un ritual maya. Si pueden, no se lo pierdan.